Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Bien? Amén. Ahí está. Muy bien, hermanos, como siempre, agradecido al Señor porque es un gran privilegio y una gran responsabilidad el estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor primero en oración para que nos dirija al meditar en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Te agradezco porque nos permites venir a nuestra iglesia local a escuchar tu palabra, a alabarte, a participar de tu Santa Cena. Señor, en esta mañana venimos ante ti con corazón constrito y humillado, rogándote que nos ayudes a entender tu palabra con la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos a través de ella, con tu Espíritu constriña en nuestras vidas, nuestra forma de pensar, Señor, y ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué clase de siervo es usted? ¿Qué clase de siervo es usted? Estas semanas nosotros estudiábamos Lucas capítulo 12, la semana pasada. Escuchamos a nuestro hermano Rubén hablar un precioso pasaje desde los versículos 13 hasta el 34. Hoy día vamos a hablar del 35 en adelante. Y antes de leer nuestro texto, me gustaría recordar un poco lo que veníamos estudiando. Tal vez nuestro texto de esta mañana lo consideremos un poco pesado, un poco amplio, así que yo les quisiera pedir toda su atención, su concentración. Después, a veces recuerdo que salimos y dijimos, el mensaje de hoy ha estado pesado, salimos todos torombolos, soñolientos. Y no quisiera que salgamos de hoy así. Así que, hermanos, vamos a estar con nuestras Biblias muy atentos para ver las Escrituras, qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y antes de entrar, me gustaría meditar en estos preciosos versículos del 32 al 34. Déjenme leerlos y acompáñenme en la lectura también. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El Señor Jesús estaba enseñando acerca del temor reverencial a Dios, cómo es que debemos temerle a Dios y no temer a los hombres, en la primera parte del capítulo 12. Luego llega aquí a esta parte donde dice que un creyente que da testimonio fiel, que ama, que sirve y teme a Dios, pone su mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. No se deja atrapar, distraer por las cosas materiales, por el afán de qué comeremos el día de mañana, qué ropa me pondré, sino pone su mirada en el cielo, porque el Señor se presenta como ¿quién? ¿Cómo que se presenta aquí a Dios en el versículo 32? Dice, no teman, manada pequeña. Una manada, mejor traducido, es un rebaño. ¿Y quién cuida a un rebaño? El pastor. Luego dice que porque a vuestro Padre. ¿Cómo es un padre? Bueno, ¿qué más? Amoroso, sustenta, cuida. Y dice que le ha placido daros el reino. ¿Y quién puede dar un reino? Un rey, exactamente. Eso meditábamos en nuestro estudio, por ejemplo, del viernes, nuestro estudio de San Andrés Quinta Etapa. Vemos aquí cómo Jesús presenta a Dios como un pastor, como un padre, como un rey que le ha placido darnos su reino eterno, que no se consume, que no perece. Entonces, hermanos, ahora entrando a nuestro pasaje de esta mañana, si nuestro Dios es así, nos da este reino y pide que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, es que nosotros de esta forma le vamos a servir. Vamos a ver hoy, hermanos, que un siervo de Dios, que Dios quiere que sus siervos que ponen su mirada en el cielo sean siervos vigilantes, fieles y consecuentes con su misión. Así que acompáñame en la lectura del versículo 32 al 59. Tenemos varios versículos ahora, pero vamos a agarrarlos por partes
para, como decía, no hacerlo tan pesado. Primero vamos a ver que el Señor quiere que sus siervos sean vigilantes y fieles. Acompáñenme en la lectura del versículo 35 de Lucas 12. Dice la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Vamos a ver primero esta primera parte, nuestro primer punto de que Dios desea que seamos siervos vigilantes. Un siervo vigilante, ¿quién es, hermanos? Jesús pone unos ejemplos aquí en el versículo 35 y dice que un siervo vigilante es aquel que está ceñido sus lomos y que sus lámparas están encendidas. Un poquito recordemos el contexto aquí romano. Los siervos de este tiempo de Roma tenían que estar dispuestos en el día a lo que su Señor les mande. Supongamos de que estaban haciendo una actividad en el campo y tenían que estar arremangados, su ropa, sus vestidos, y tenían que responder cuando su Señor les llame y correr rápido a la acción. Para eso tenía que estar su ropa y su cinturón bien ajustado y bien puesto para responder al Señor. Y pues, ¿a qué hora del día nosotros utilizamos las lámparas? En la noche, justamente. También da la idea que estos siervos deben estar dispuestos y listos a responder durante la noche también, con sus lámparas encendidas, con su luz para que le alumbren el camino, y cuando su Señor les llame, ellos van a responder. ¿Eso qué significa, hermanos? Que nuestro Dios quiere que estemos siervos vigilantes, listos de día y de noche para responder cuando nuestro Señor les llame. Y fíjense lo que Jesús dice aquí acerca del amo o del Señor cuando regrese, en el versículo 36. Él espera que le abran, ¿qué cosa? Él espera que le abran enseguida, dice, o inmediatamente. Recuerdo muchas veces, hasta mi mamá, mi abuelita, y también mi esposa, recuerdo, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente en casa cuando éramos niños, cuando nuestra mamá nos decía, mira, ya vengo, voy al mercado, y cuando venga quiero que esté tu cuarto bien barrido, tu cama bien tendida, tu tarea hecha, y después ya puedes jugar. A mí, por ejemplo, me gusta todavía mucho los videojuegos. Y desde antes, aunque no había computadora, en el pinball ahí estaba, o de repente también jugando alguna cosa. Y decía, no, todavía mi mamá va a demorar. Entonces, bueno, voy a dar una barridita, pero voy a jugar y ya después, seguramente que llega, voy a tender mi cama. Entonces yo jugaba y jugaba y decía, ya no, todavía no viene. Uno atento, ¿no? A escuchar el sonido de la llave, capaz que está abriendo la puerta. Y a veces, no, las mamás no hacían sonar la llave, no, despacito abrían, entraban. Y también mi cuarto yo cerraba también, dije, no, por si acaso. Esta sí no me la van a hacer. Y en eso, ¡fua! Abren la puerta y con todo y chapa y, y nos encuentran jugando sin haber hecho nada. Conversando también un poco con mi esposa, seguramente de repente alguna hermana, también nosotros, los varones, la mamá dice, mira, ya vengo y quiero que el almuerzo, ya está el arroz, las papas sirviendo ya, yo pasé el guiso de frente y comemos. Estamos haciendo una cosa, otra cosa, jugando, y llega, no hay ni arroz, no hay ni papas, no hay nada que comer. No estamos listos. El Señor así, de esta forma, quiere que nosotros respondamos inmediatamente, estemos listos para cuando Él demande de nosotros, nosotros podamos responder. Jesús es muy sabio, hermanos, en estas parábolas
que pueden sonar un poco difíciles, un poco duras tal vez al oído, pero no es así. En los siguientes versículos, en el versículo 39, Jesús utiliza un lenguaje muy coloquial. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es como si él estuviera diciendo, oye, ¿has escuchado de...? Como si todos en la aldea supieran que ha habido un robo, ¿no? Nosotros aquí en Trujillo estamos muy acostumbrados a las noticias, un robo, un asalto por aquí, por allá. Es como si él estuviera, yo qué sé, pasando por acá y dijera, oye, todos saben, ¿no? De este robo que ha habido aquí. Mira, si el padre de familia hubiera estado velando, este ladrón no se hubiera metido. Y era algo que todos podían entender, ¿no? Todos habían escuchado esa noticia. El pueblo de ahí no era muy grande. Todos sabían lo que había pasado y a qué se refería Jesús. Podían entenderlo fácilmente. Y bueno, dices, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa, que esto significa que este ladrón prácticamente hizo un hoyo en la pared y entró por la fuerza. Hermanos, Jesús quiere que sus discípulos sean vigilantes, que estemos dispuestos a responderle cuando Él nos llame. Ahora tiene mucho sentido lo que recordábamos hace unos momentos, cuando en los versículos anteriores de la semana pasada, nuestro Señor nos advertía del afán, de la ansiedad, de la avaricia, diciendo que si nuestra mente está muy ocupada en el dinero, en qué comeré mañana, qué me pondré, el de acumular de repente riquezas materiales que van a caducar, el estar ocupados en estas distracciones justamente nos quitan la vigilancia de la obra del Señor, del servicio a Él. ¿Qué clase de siervos somos, hermanos? Ahora, es importante que Jesús dice que aquel que le obedece, aquel que es un siervo vigilante, no es un tonto, no es alguien que no tiene que hacer, no es alguien que no tiene trabajo, sino que es alguien bendecido. Aquí está, es alguien bendecido. ¿Y cuál es la consecuencia de que es alguien bendecido? Dice que el Señor vendrá en el versículo 37, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. ¿Esto qué significa, hermanos? El servir a Dios ya es de por sí una bendición. El estar obedeciéndole ya de por sí para nosotros es una bendición. Pero como si no fuera suficiente, el Señor Jesús dice, mira, cuando venga el Señor, el amo, se va a ceñir los lomos y va a servirte. ¿Se imaginan, hermano, nuestro Señor Jesús sirviendo? Él dio una pista ya cuando estuvo lavando los pies de los discípulos, ¿cierto? Y ahora nos promete que será así por la eternidad, en completa comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios. ¿Usted quiere ser un siervo vigilante, hermano? ¿Qué clase de siervos somos? ¿Qué clase de siervo es usted, hermano? Quisiera que reflexionemos esta mañana en esto. Ahora, también me gustaría mencionar, hermanos, que un siervo vigilante no se forma de la noche a la mañana. Si nosotros queremos ser estos siervos vigilantes, justamente como el versículo 35, debemos estar listos de día y de noche. Hacer un hábito el servicio al Señor. No es tan sencillo como decir, hermano, yo hoy escuché hoy día bonito la prédica y a partir de mañana voy a ser un siervo vigilante. Y ya. No es así, hermanos, no es tan fácil. Requiere una disciplina, requiere un hábito, un día a día. El vivir nosotros para Dios, para su gloria, sirviéndole, requiere de nosotros un esfuerzo, una diligencia. El estar haciendo
el de estar con estos pensamientos de, sí, hermano, bueno, muchos de nosotros que estamos trabajando con los jóvenes, sí, hermano, este ciclo está cargado, este ciclo está bien ocupado, pero el siguiente ciclo, y ahí sí voy a venir. Voy a venir al grupo, voy a venir a la iglesia. O, hermano, estoy cargado con mi carrera, cuando termine la universidad o mis estudios, ya, ahí sí voy a venir a servir al Señor. O el trabajo, ¿no, hermano? Estoy con el trabajo hasta acá, tú no entiendes, que si no, no hay que comer. Sí, entiendo, hermano, yo también trabajo. Y hay que sustentar. Pero el Señor nos da la oportunidad y vamos a verlo más adelante. Así que les animo, hermanos, que evaluemos qué clase de siervos estamos siendo. Y el Señor quiere que seamos siervos vigilantes aquí en esta primera parte. Y decíamos de que la segunda característica es de que el Señor quiere que seamos siervos vigilantes y fieles. Siervos fieles. Vamos a leer del versículo 41 al 48. He decidido tocarlo así por partes, como les digo, para no hacerlo tan grande. Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme en la lectura, hermanos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, nuestro Dios quiere que seamos siervos vigilantes, pero también que seamos mayordomos fieles. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿a quién se está refiriendo Jesús aquí con estos siervos? ¿A los discípulos? ¿A la multitud? Pedro también se hizo la pregunta y él le hace al Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Y Jesús le responde, como siempre, fiel a su estilo, con una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que tiempo le dé su ración? Y en un momento lo vamos a contestar, meditando un poco en lo que está respondiendo Jesús aquí. Pero primero vamos a conversar un poquito de la parábola. Cuando yo le pregunto a usted, ¿quién es un mayordomo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Quién es un mayordomo? Un siervo. De repente ustedes se imagina, ¿no? Como viste alguna película, alguna novela, alguien con su corbata Michi, con su chaleco, con su pañuelo aquí. Uno se imagina a Peter, de al fondo hay sitio. Dice, no, sí, yo el mayordomo ya de frente, estoy pensando. Pero aquí un mayordomo, y también, bueno, como deberíamos pensar Jesús, era una persona que más ejercía como un cargo de administrador. Y especialmente administrador de una casa en este contexto, con responsabilidades de administrar los bienes del amo, de dar de comer a otros siervos, a otros trabajadores, que no falte ropa, no falte abrigo, no falte recursos para esa casa y todos los que allí están trabajando. Estos mayordomos, hermanos, podían ser gente externa, desconocida de repente, que tenían ciertas habilidades, o podían ser siervos mismos de la casa, no del amo. En este caso es así. En este caso el mayordomo es un siervo que se le da la tarea de ser mayordomo de los bienes de este amo porque había salido, había viajado y ya regresa. Es importante también notar, hermanos, aquí en el lenguaje de esta parábola, en el versículo 42, que el viaje de este amo es un viaje largo. Es un viaje que
que da la posibilidad al siervo, al mayordomo, de actuar de manera fiel o de manera infiel. Es importante notar esto, hermanos. Este siervo, al cual se le pide que sea un mayordomo fiel, tiene la oportunidad de obedecer o desobedecer. Y es importante notar porque vamos a verlo aquí más adelante. Ahora nos metemos ¿sí? en la pregunta de Pedro y la pregunta de repente de nosotros también, a la que Jesús está respondiendo. ¿A quién se está dirigiendo esto? Vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento de que a nosotros los creyentes, lo que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos ha dado dones espirituales, pero también dones naturales. Algunos versículos nada más, si desea puede anotarlo y después ya en casa buscarlo con mayor tranquilidad. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 4 dice, versículo 1, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En Tito 1:7, hablando de los ancianos, de los líderes, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Más adelante, en 1 de Pedro 4:10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes se nos han dado dones y recursos espirituales para saberlos administrar. Primero, para beneficio de la iglesia, del Señor, de su cuerpo, de nosotros mismos, de nuestra sociedad. Pero también es importante reconocer algo, hermanos. Dios ha creado al hombre también con un propósito de mayordomía, con un propósito de saber administrar bien los dones materiales que les ha dado. Vemos en Génesis 1:15 especialmente, donde el Señor creó a Adán y Eva, Adán, y lo puso ¿para qué? Para que labrara, ¿no? Y guardara el huerto del Edén, administrara las cosas que Dios les estaba dando. Así que, hermanos, todos los hombres son responsables ante Dios. Este mensaje es para todos, esa es la respuesta de Jesús. Si vienes a la iglesia esta mañana, o tal vez nos estás escuchando por Facebook o por por tu celular o lo que fuere, y de repente todavía no conocemos a Cristo, pero no podemos negar de que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Nos ha dado la comida, el pan diario, el abrigo, nos ha dado la salud. Todo lo que tenemos es por Él. Y Él demandará de nosotros qué es lo que hemos hecho con estos dones que nos ha dado. ¿Cómo le hemos servido? ¿Qué clase de siervos somos? ¿Somos mayordomos fieles? Esta parábola, en los últimos versículos que ahora vamos a meditar un poco, dice que el Señor pedirá cuentas, nos pedirá cuentas. ¿Qué clase de siervos estamos siendo, hermanos? ¿Qué clase de administrador? ¿Cómo estás utilizando los recursos que Dios te ha dado? Ahora, bueno, en esta parte vamos a demorar un poquito, todavía estamos, creo que con tiempo. Aquí hay unas características que Jesús da en esta parábola de la consecuencia o lo que es lo que va a pasar con los siervos. Aquí se ve que hay tres tipos. Primero es el siervo que responde, el siervo fiel, ¿no? Dice que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí sigue diciendo que hay un siervo infiel. En el versículo 45. A este siervo infiel tiene sus consecuencias. Y luego dice Jesús de que conforme cada quien haya recibido, así también se le pedirá. Primero vamos a ver de este siervo fiel, este mayordomo fiel. ¿Cuál va a ser la consecuencia?
¿Qué va a pasar con este mayordomo? ¿Qué va a pasar? Exactamente, le pondrá sobre sus bienes. Un poquito meditando lo que leíamos hace un momento. El servir a Dios en esta tierra ya de por sí es una bendición. Pero nuestro Dios está prometiendo que nos pondrá sobre aún más bienes. Cuando Él venga, tal vez nosotros esperamos alguna recompensa terrenal. Señor, ya pues mira que te estoy sirviendo, que estoy aquí de noche en la iglesia, vengo a barrer, vengo a servirte. Algo, pero por lo menos, que me caiga un tiquecito de la tinga. y esperamos esto. Hermanos, aquí hay algo que me gustaría decirles. El hecho de servir al Señor ya es una bendición, ya es algo bueno para ti, es algo que te va a hacer bien. El simple hecho de que estás sirviendo, no necesitas esperar una consecuencia. De por sí que el Señor ya nos promete, ya hay promesas. Y dice que nos pondrá bajo muchas responsabilidades. Pues en el cielo yo no creo que estemos echados durmiendo todo el tiempo. No creo que estamos rascándonos la panza, como me decían en casa. Es una antesala a lo que estaremos haciendo con Él en la eternidad, en completa comunión con nuestro Dios, en completa satisfacción con Él. Eso es lo que nos espera a los siervos que son mayordomos fieles. Ahora, ¿qué le espera a este siervo infiel? Y tal vez este pasaje nos genera algunas dudas, nos genera un poquito, de repente nos dice, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué estará pasando aquí? Y es importante mencionar, aquí leyendo un bonito las palabras, vamos a leer desde el versículo 45 nuevamente hasta el 46. Y dice más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. A veces, hermanos, en el trabajo, bueno, ahorita todavía estamos no ha venido mi compañero, creo, he invitado a un compañero del trabajo. A veces en el trabajo, hermanos, todavía estamos en remoto y vamos a regresar al presencial también. Mi jefe se va de viaje o tiene alguna diligencia, alguna cosa, y me deja a cargo, a veces sin avisarme, a veces sí avisándome, me dice, chicos, por si acaso David va a estar a cargo de cualquier cosa, cualquier autorización con él. Y en eso me llegan los correos, las llamadas de mis compañeros de trabajo y me dicen, David, por favor, tengo este proyecto, tu aprobación. Aprobado. David, por favor, necesito autorización. Autorizado. David, por favor, aprobado. Estamos en pérdida, no importa, aprobado. David, por favor, tu autorización para usar la camioneta, desaprobado, denegado. Y a veces pensaba en algunos días, ¿no? Que son pocos días a veces que mi jefe del trabajo se va. Y digo, ¿cómo estoy usando este poco tiempo de responsabilidad que se me otorga? ¿Cuál será la consecuencia si no lo utilizo bien? ¿Qué pasará? De repente nos vamos a la quiebra en mi trabajo. De la misma forma, si nosotros no estamos siendo fieles, hermanos, al Señor, hay una consecuencia. Y aquí es importante notar el significado de estas palabras. Cuando se refiere a que le castigará duramente, literalmente es una imagen un poco fuerte de incluso de partir en dos, de que la consecuencia será muy severa. Y cuando leemos que le pondrá con los infieles, a veces pensamos, ¿qué hermano acaso va a perder? ¿Acaso perderá su salvación esta persona, este siervo? Y es importante notar que esta palabra infieles se traduce de una mejor manera como alguien que no es digno de confianza, alguien que no guarda un pacto, alguien que es infiel. Y no lleva la idea tal vez de que perderá la fe o que ya no creerá, ¿no? Sino que no será digno de confianza.
La condena de este siervo infiel, pues no podríamos decir que es el infierno, sino la pérdida de privilegios por haber traicionado la confianza de su Señor. Quiere decir que Él no confiará en nosotros, no somos dignos de confianza para darnos más responsabilidades en esta tierra y en su reino. Podemos decir esto con confianza, hermanos, porque sabemos de la seguridad de salvación que creemos aquí y lo vemos a lo largo de la Biblia. Sin embargo, me gustaría también mencionar, hermanos, de que las características que da aquí de alguien infiel es alguien, dice, que comienza a golpear a los criados, que come y bebe para sí, que se embriaga. Es alguien que vive de manera constante y consecuente como una persona que no conoce a Dios. Es alguien que no tiene temor de Él, que su manera de vivir será así. De esa forma, hermanos, el Señor cuando venga le dará su merecido. Tal vez nunca le conoció y puede profesar lo que quiera, pero la evidencia de su comportamiento muestra que nunca conoció a Cristo. Y el Señor vendrá y lo expondrá como Él es, ya cuando Él venga. Así que, hermanos, el Señor termina esta parábola diciendo que al que mucho se le ha confiado, también se le pedirá. ¿Cuánto le ha confiado el Señor a usted, hermano? Póngase a pensar. ¿Cuánto le ha confiado? ¿Qué tiene usted? A veces pensamos y decimos, hermanos, los que están en la iglesia, o solamente los que dirigen aquí al frente, o los que predican, son los siervos de Dios, ¿no? Siervo, ¿cómo está? A veces en una iglesia, siervo, ¿cómo está? Buenos días. Siervo. Y, hermanos, el Señor demanda de ti y de mí también, y de nuestros ancianos, de los líderes de ministerios, de todos. Pero también menciona que hay ciertos rangos de responsabilidad. Conforme mucho se le ha dado, así también se le pedirá. Por ejemplo, los líderes religiosos de Israel del tiempo, los fariseos, escribas, tenían la responsabilidad de explicar la ley de Dios y todo ello. ¿Y qué hicieron? Distorsionaban con varias reglas sin sentido que no podían cumplir. Para los líderes, ¿cómo estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos sirviendo en nuestro ministerio? ¿Cómo estamos siendo testimonio de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Qué clase de siervos somos? Ahora, si eres creyente y de repente no tienes algún liderazgo o vienes de vez en cuando a la iglesia, yo te animo a que reflexiones. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Estás siendo un mayordomo fiel? ¿Estás utilizando todo lo que el Señor te ha dado para su gloria? Leíamos hace un momento que Él nos ha dado dones materiales, espirituales, para utilizarlos para su obra, para su servicio. También de repente, si no eres creyente aún, yo te animo a que reflexiones cómo estás usando lo que Dios te ha dado. Nada llevaremos a la tumba, todo es de paso. Tiene mucho sentido lo que decía Jesús hace un momento. Buscad primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Que pongamos nuestro tesoro en el cielo. Hermanos, algunas personas reclaman de nosotros que de repente enseñamos que la salvación no se pierde y que por eso las personas pueden vivir como quieran, ¿no? Los hermanos están viviendo desordenadamente porque ya dicen, ya yo soy salvo y no pasa nada. Vemos con estos versículos que justamente no es así. Que el Señor pedirá cuentas de cada uno de nosotros. Y no es que no pasa nada, sí va a pasar, hermano. ¿Qué clase de siervo estás siendo? Conversábamos también el día viernes con nuestro estudio San Andrés y recordaba una frase de este conocido
predicador John Wesley, que dijo: gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Al final dicen de que solo tuvo una cuchara a su nombre. ¿Cómo estamos utilizando lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo estamos siendo mayordomos del Señor? Para mí, hermanos, es una gran llamada de atención, una gran responsabilidad. Yo quiero que mi Señor, cuando venga, me halle fiel, utilizando todo lo que Él me ha dado para su obra, para bendición de la iglesia, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mi iglesia, de la sociedad, de mi barrio. ¿Qué clase de siervo es usted, hermano? Así que vemos en esta primera parte de que el Señor quiere que nosotros seamos siervos vigilantes y fieles. Amén. El Señor quiere que seamos siervos vigilantes y fieles. Y ahora para esta segunda parte, esta segunda sección de nuestro pasaje, veremos de que el Señor quiere que seamos siervos consecuentes con la misión de Jesús. Consecuentes con la misión de Jesús. Vamos a leer, acompáñame en la lectura. Tome un ratito, un respiro. No quisiera, como decía, no quiero que nos vayamos trombolos, que nos caigamos por afuera de sueño. Por favor, un ratito. Muy bien, vamos a leer versículo 49, yo al 59. No creo ya que con estos versículos se duerma. De verdad, no creo. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. ¿Por qué, hermanos, les digo que un siervo debe ser también consecuente con la misión de Jesús? Debe ser vigilante, fiel y consecuente con la misión de Jesús. Vamos a ver algunas características de estos primeros versículos del 49 al 53, que tal vez lo hemos leído anteriormente o no hemos querido leerlo, y ahora que estamos leyendo, ¿qué es esto? Primero es importante notar, hermanos, aquí la imagen que da Jesús acerca del fuego. Bueno, el fuego se representa como juicio. Y el bautizo que dice que Él pasará, pues bueno, se está refiriendo a su muerte en la cruz, pero recordemos, yo justamente di este pasaje en Lucas 3, cuando su bautismo era una señal de su misión, una señal de lo que Jesús dijo que era, ¿no? El Hijo de Dios. Él venía y que va a traer juicio y va a cumplir su misión. Ahora, si nos podemos a pensar, hermanos, también con relación a lo que leíamos al comienzo, el hecho de que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, el hecho de que nosotros seamos siervos vigilantes, fieles, involucra decisiones firmes. El ministerio de Jesús involucra decisiones firmes. Y estas decisiones, hermanos, traen consecuencias.
Jesús es muy sincero al respecto. Su mensaje, usted puede pensar, hermano, que Jesús no había venido a traer un mensaje de paz, de amor. Sí, también. Vemos en capítulo 1 y 2 cómo comienzan a hablar de un mensaje de esperanza y paz. Incluso Jesús mismo, en los versículos 7:50 y capítulo 8, verso 48, habla que su mensaje es de paz. Les enseña a sus discípulos a hacer lo mismo en el capítulo 10. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Incluso Lucas mismo registra a Pedro en Hechos 10:36, que dice que el evangelio es un evangelio de paz. Pero de la misma forma, Jesús siempre es sincero y ha estado advirtiendo que su mensaje de paz también trae juicio. ¿Cómo podemos armonizar esto? Él ya nos ha dado unas pistas. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer pecadora en Lucas 7, que es acompañado por desaprobación de Simón el fariseo? ¿Recuerdan? Leíamos hace unas semanas. Le dice, esta mujer vino, me ha bañado mis pies con lágrimas, sacado con sus cabellos, y tú no me diste nada, ¿no? Para entrar. El mensaje de paz venía acompañado con un mensaje de juicio. De igual forma, en el capítulo 2 y 3 vemos los mensajes de Simeón y de Juan el Bautista que profetizaban a Jesús como alguien que dividiría a Israel. Ya nos venía dando algunas pistas de que su mensaje es de paz, pero también de juicio. Incluso él enfatizaría más adelante en el capítulo 9 cómo él sería, para traer paz, salvación, tendría que ser muerto en la cruz, tenía que ser entregado a los líderes religiosos y matado en esa cruz. Él ya había anticipado, hermanos, ya había anticipado que el seguir a Jesús traería persecución. El seguir a Jesús traería dificultades. Y aquí lo está corroborando una vez más. ¿Y cuáles estas son? Pues la oposición de la familia. Y es un poco duro escucharlo. Es un poco duro escuchar que el seguir a Cristo traería división con nuestra familia. ¿A quién no le gusta estar bien con su familia? Creo que a todos. El Señor también lo demanda así en la palabra de Dios. Pero aquí la intención, hermanos, es que nosotros estemos listos a que esto va a pasar. Que la oposición familiar es una consecuencia de ser siervos vigilantes, de ser siervos fieles. Y les pongo de una manera más coloquial o aplicativa. ¿A cuántos de nosotros, después de haber recibido a Cristo, hemos tenido algún rechazo familiar? ¿Cuántos de nosotros, de repente, de un trasfondo católico, nos dicen, no, nos insultan, sí, exactamente, o dicen, mira, no participes de esta ceremonia, de la misa por la muerte de repente de algún familiar, que debemos dar cierta limosna tal vez para el santo, para yo qué sé, y vivimos cierto rechazo. ¿Cuántos de nosotros tal vez que salimos de un contexto secular se burlan de nosotros? Tal vez porque nos dicen, bueno, no lo invites a la reunión, porque seguramente va a decir que porque toman, que porque bailan, que porque fuman. ¿Y les ha pasado? ¿Sí? ¿No? Bueno, Jesús nos está advirtiendo que eso pasará. Es así, hermanos. El tomar una decisión por Cristo involucra consecuencias. Y
lamentablemente, una de ellas puede ser la oposición familiar. Hermanos, seamos consecuentes con nuestra misión, con la misión de Jesús. Seamos consecuentes que si hemos aceptado a Cristo y Él es el Señor de nuestra vida, vamos a enfrentar estas dificultades. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder de la misma forma, hablando mal? Vamos a responder, ya no te hablo, pues. A mi primo, a mi tío, ya no te hablo. Es una llamada de atención, hermanos, para nosotros y una advertencia de que estemos listos, vigilantes y fieles, porque un siervo que es consecuente con la misión de Jesús se va también a enfrentar a oposición familiar. En los siguientes versos, de versículos 54 al 56, Jesús dice que un siervo consecuente es aquel que considera las señales de Jesús. Y da un ejemplo del clima. Dice, mira, pues en estos lugares, en ese tiempo, ahorita de repente no sé, pero en ese tiempo era muy fácil poder predecir el clima, ¿no? Decía, si viene un viento que viene del mar Mediterráneo, pues trae frío, humedad y por ende lluvia, ¿no? Y dice que si viene un viento del sur, pues de esos lugares, que sería el desierto del Negev, ahora que estaría entre Egipto, Jordania, lugares de mucho calor, viene ese viento y tú dices, y hará calor, y lo hace. Algunos comentarios dicen que estos vientos que venían del sur podían calentar hasta 30 grados en una hora, imagínense. Pues es fácil decir, mira, ahí viene el viento, va a ser calor. ¿Ves la nube? Va a ser lluvia. De repente acá en Trujillo no sabemos qué día va a ser calor, qué va a ser frío, va a estar nublado, ¿no? También recordaba en Cajamarca, que yo he vivido también mucho tiempo, donde salías, tu casa estaba lloviendo, un frío, salía abrigado con mi paraguas, avanzaba una cuadra y hacía sol. Y no había cómo advertir esto. Pero aquí sí. Y Jesús está diciendo, si ustedes pueden determinar el clima, ¿cómo no pueden determinar todas estas señales que están pasando? ¿Qué señales había habido? Tenemos muchas. Por ejemplo, en Lucas 7 dice, en esta misma hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, haced saber a Juan y lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren con sus propios ojos todo lo que está pasando. ¿No ven que son señales? En Lucas 11 habla de la señal de la predicación, ¿no? Recordemos, también hablando de Juan el Bautista, de Jonás, dice, no se les dará sino la señal de Jonás. Ellos están escuchando las enseñanzas de Jesús. Ellos están viendo sus milagros. Deben darse cuenta. Deben ser siervos consecuentes con lo que están viendo, consecuentes con lo que está pasando. Miren a su alrededor. Y de lo mismo nos está preguntando a nosotros. Mira a su alrededor, hermano. Amigo que nos visitas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos su revelación y sus enseñanzas allí en la palma de nuestra mano o en la palma de nuestro celular. Tenemos la iglesia que ha estado desde que nuestro Señor la fundó por año tras año con tanta persecución y con tanto rechazo, ahora tal vez mucho más por la cultura, pero se ha seguido manteniendo fiel. Dios ha seguido guardando a su pueblo. Tenemos las señales de las personas transformadas por el Evangelio, hermanos. Una persona que decíamos, este sí es, pero ni Dios lo perdona, ¿no? Es terrible, mira todos estos vicios, todas estas cosas que ha hecho. Cómo el Señor cambia vidas. Hermanos, como creyentes, el Señor nos demanda que seamos siervos vigilantes, fieles y consecuentes con las señales de Cristo.
Él nos ha dado todas estas bendiciones para que les sirvamos de esta manera. ¿Por qué no compartimos con las personas que aún no lo conocen? Definitivamente, el mensaje también es aún más firme y serio para alguien que aún no conoce a Cristo, diciendo, mira todas las señales, ¿por qué no tomas una decisión por Jesucristo? Finalmente, hermanos, en los últimos versículos, Jesús da un ejemplo similar al que hemos leído ahora, pero cambia el término un poco. Dice, en el versículo 54, dice, perdón, en el 56 dice, ustedes sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. O sea, ustedes saben interpretar el tiempo. Y en el 57 te dice, ¿por qué no juzgan ustedes? ¿Por qué no interpretan? ¿Por qué no distinguen también el tiempo? O sea, da la misma idea. Pero ahora nos indica de que un siervo consecuente se pone a cuentas con Dios. Y da este ejemplo de una deuda romana que es similar a la que ahora tenemos, ¿no? De una persona que si le debe algo, pues bueno, acá de repente se escapa, no lo encontramos, nunca te paga, pero allá era fácil encontrarlo, te llevaba ante el juez, te entregaba el alguacil, te metía a la cárcel y de ahí no salías hasta que pagabas hasta el último centavo, ¿no? La blanca es la moneda más pequeña. Allí. Quiere decir, hermanos, hablando en este contexto de la decisión por Cristo, del mensaje que tenemos que ser consecuentes, es que Jesús está reconociendo y nos está diciendo a nosotros tenemos una deuda con Dios. Nosotros somos deudores de Dios. Le hemos fallado. Pablo en Romanos 3 dice que todos pecamos, estamos lejos de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Y tenemos que ser consecuentes a esta falta. Si yo reconozco que tengo una deuda, tengo que ser consecuente y pagarla. Les animo también a hacerlo aquí con las deudas, que no seamos de mal testimonio, pero parece que Jesús se está refiriendo a la deuda que tenemos con nuestro Dios, a una deuda por nuestros pecados, porque nuestro Dios es justo y santo. Cristo nos llama a venir a Él como el único medio de justificación y perdón, hermanos. Si lo ignoramos, el veredicto, ¿cuál será? Pues culpables. Juan 3:18 dice, vamos a leerlo. Se me fue. Dice, el que no cree no es condenado, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esa es la consecuencia de no hacer las paces con Dios, de no ponernos a cuentas con Él. Yo quisiera recordarles, hermanos, que Cristo no es nuestro adversario. El diablo sí lo es. Que Cristo no nos acusa. Por el contrario, Él es nuestro abogado defensor, dice Primera de Juan. El mismo apóstol Juan 5:24, él dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. No dice, la NBI lo traduce, no es que sea condenado, sino que ni siquiera será juzgado. Nuestro hermano leía hace un momento en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Él mismo pagó esta deuda que teníamos con Dios. Y Él nos llama a venir a Él y recibir, al aceptarle en nuestro corazón como nuestro Salvador, como el que pagó por nuestra deuda, el que pagó por nuestra culpa. Seamos consecuentes, hermanos, y reconozcamos que efectivamente le debemos al Señor. Si no eres creyente, es una llamada mucho más severa. Y si somos creyentes y hemos aceptado a Cristo, y no estamos bien con Él, sabemos que hay algo que no le está agradando, que no estamos siendo consecuentes con su misión, pongámonos a cuentas con Él.
Pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Hermanos, ¿qué clase de siervo eres? Quisiera terminar, hermanos, esta mañana diciendo que tal vez hemos venido siendo por mucho tiempo siervos perezosos, de repente dormilones, que hemos postergado el servicio a Dios y el vivir nuestra vida cristiana sirviéndole, precisamente en la iglesia, afuera. Hemos venido posponiendo y no hay cuándo. Tal vez, hermanos, hemos venido siendo malos administradores, malos mayordomos infieles. No hemos estado usando nuestros dones, los recursos materiales que Dios nos dio para beneficio de la sociedad, del reino de Dios, de la iglesia local, de nuestros hermanos. Tal vez lo estábamos usando para nuestro propio beneficio, para satisfacer nuestros placeres. Hermanos, yo quisiera invitarles esta mañana a que reflexionemos al Señor, que seamos consecuentes también como este siervo, que se pone a cuentas con Dios, que distingue las señales y distingue todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y decir, Señor, perdóname porque no he estado usando bien mis recursos, no he estado usando bien mis fuerzas. Hermanos, Él nos pedirá cuentas, conforme a cada uno nos haya dado. Yo espero que Él nos halle vigilantes, fieles y consecuentes con su misión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque todo lo que tenemos proviene de ti. Mi Dios, reconocemos que te hemos fallado y que seguramente no hemos usado todo lo que nos has dado de la forma que tú quieres. Perdónanos, Señor. Tú vienes ante nosotros como la persona de Cristo, como un Salvador que ha pagado nuestras deudas. Señor, que nos ha librado del castigo y la condenación para lo que hemos puesto nuestra fe en Él. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con la guía de tu Espíritu, a ser siervos vigilantes, que busquemos diligentemente, Señor, servirte, que seamos mayordomos fieles con todas las cosas que nos has dado, que podamos ser consecuentes, Señor, que sepamos que el seguirte puede traer oposición, puede traer dificultades, pero lo vale, Señor. Tu promesa es grande, tu promesa es que nos darás más responsabilidades, que estarás con nosotros por la eternidad, que estaremos disfrutando, Señor. Tu palabra dice sirviéndonos y nosotros sirviéndote a ti en completa comunión por la eternidad. Anhelamos eso, Señor, y queremos compartir este tiempo también con las personas que no te conocen, que ellos disfruten también de esta bendición de servirte y de conocerte. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.